Bien, la palabra para hoy es Lucas capítulo 22, desde el versículo 41 hasta el 46. El título de la prédica es: su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahí no dice que caían a la tierra, pero que caían sobre la tierra. Pero su sudor era como grandes gotas de sangre. Vamos a leer todos. Dice: y se apartó de ellos a distancia como de tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre, grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Es que no leería el resto porque estamos enfocando, pero recuerde que cuando ellos salían, dice desde el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que ustedes imagínense este momento que él salió de cuando estaban celebrando la cena, ¿se acuerdan? Entonces, cuando él iba saliendo, se fue al monte de los olivos, donde él solía ir a orar. Y luego en otra parte dice que él fue a Getsemaní. Entonces, Getsemaní, o monte de los olivos, o el huerto, o como un jardín, como un huerto que estaba en la parte baja del monte de los olivos. Cuando él salió de Jerusalén, estuvo allá por esa puerta que da al frente de las dos puertas que están cerradas. Cuando hay dos puertas a la entrada de ese templo que hasta el día de hoy permanecen, están selladas, salió por allí, fue a la parte baja, digámoslo así, el monte de los olivos, pues es un monte lleno de los olivos, y luego la parte baja es Getsemaní. Getsemaní quiere decir, es como la piedra, como la prensa de los olivos. Así que cuando él salió, entonces estaba en ese momento orando. ¿Por qué? Porque él tiene que llevar su vida de sacrificio ante Dios el Padre. Bien, nosotros, para poder comprender esto, tenemos que entender que cuando Dios nos dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que fuera nosotros la imagen de Dios, que fuéramos iguales a Él. Pero cuando el hombre desobedeció, entonces fue echado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Desobediencia. Lo que nosotros hicimos fue desobedecer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos arrepintamos y obedezcamos. Pero como nosotros no podemos hacerlo, si Él mismo no nos ayuda, porque todo el mundo salió del huerto de Edén, fuimos echados fuera, entonces ¿cómo hacemos para hacer retorno? ¿Cómo hacemos para hacer un arrepentimiento si no encontramos el camino? Jesús dijo que yo soy el camino, pero para mostrar ese camino, mostró primero con Israel cómo hacer ese retorno a Dios, cómo acercarse a Dios. Fíjate que estuvo Caín y Abel, y Caín entonces ofreció una ofrenda de los árboles, de lo mejor de las frutas, y Abel ofreció lo más, ahí no dice que lo mejor de los árboles, sino que trajo vamos a leerlo. Génesis capítulo 4. ¿Dónde es que estamos? A ver, Montico. Dice capítulo 4, versículo 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz al hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, no dijo que la mejor. Y luego dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Luego dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
Entonces hay una ofrenda que Dios acepta, hay una ofrenda que Dios no entiende cómo, entonces Dios va a enseñarnos. Entonces por eso fue que Caín mató a Abel, luego Abel desde allí, desde la tierra, su sangre clamaba que hiciera justicia. Entonces dijo Dios que lo echó. Entonces Caín dijo, si alguien me halla, me matara. Entonces Dios puso una señal en Caín, porque vio en Caín que tenía arrepentimiento en medio de todo, de haber matado a su propio hermano. Entonces Dios puso una señal para que nadie lo matara. Ahora, son leyes divinas que están desde antes que haya los 10 mandamientos que Dios ordenó por medio de Moisés, ¿sí? Pero, sin embargo, Dios desde allí está pensando cómo hacer volver al hombre, y también cómo encontrar al hombre, a la criatura que yo hice, a la imagen y semejanza. Porque la imagen y semejanza pues es lo que está perdido. Nosotros no tenemos que la imagen, pensamos que la imagen es los ojos, la cara, que de pronto Jesús sí tiene barba, no tiene barba, que entonces Jesús es un barbadito, y entonces para el Padre Dios es un barbadito más viejito, pero esa no es la imagen de Dios. Nosotros no somos imagen de Jesús por esa característica. Tenemos la característica del interior de Dios, del Espíritu de Dios, que Dios es Espíritu, y nosotros cuando desobedecimos, por causa de la desobediencia, mi espíritu muere. Entonces ya no tiene como la característica principal espiritual del hombre que se acerca a Dios y tiene paz. Entonces el hombre necesita tener paz, necesita que después de salir, que Dios también lo perdone y le acepte lo que está haciendo para poderse acercar. Y comenzó desde el momento que se alejó, aparte de Caín. Bueno, ¿cómo se van a acercar estos dos? Este se acercó así, no acepto, este se acercó, este sí entiende. Hay personas que entienden, hay personas que no entienden, hay personas que quieren pero no encuentran el camino. Hay mucha distorsión, hay mucha maldad, hay mucho obstáculo. Yo les decía, a Anila le escribió una dedicatoria, un libro que le reí, hay tanta maldad en el mundo que no quieren que encuentre la salud, que la salud se encontró hace mucho tiempo desde la naturaleza. Y cuando una persona dedica su corazón, inclusive para ayudar en lo mínimo, oiga, pero es que a uno le duele. Es que lo que comienza en nuestro interior, que debe haber en nuestro interior, es, digámoslo así, partes de la naturaleza divina, que es no querer hacerle daño a los demás. Entonces hay 2 tipos de mandamientos, ¿cierto? O sea, habría 2 tipos de pecado. Uno, que Dios manda, no haga, y la persona hace, sería pecado. Y hay momentos que Dios dice, haga esto, y se le toma en pecado si no lo hace. ¿Sí o no? Porque Dios dice, no haga esto, y lo hace, está mal. No, mejor haga esto, no lo hace, está mal. Cuando diga no lo haga, pues no lo haga. Si le dice haga, pues haga. Los 2 son mandamientos, los 2 necesitan arrepentimiento. No lo estoy haciendo, arrepiéntase porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y fuera de eso, entonces cuando la gente dice, no, pero es que yo no hago maldad, entonces ya soy libre. ¿Por qué? Porque me perdono todos mis pecados. ¿Pero estás haciendo lo bueno? No. ¿Dejaste de hacer lo malo? Sí. ¿Pero estás haciendo lo bueno? No. Igual estás en pecado. ¿Me comprendes? Entonces, Dios va a enseñar cómo hacer también lo bueno. No solamente dejar de hacer lo malo, porque Dios le concede el arrepentimiento tanto al que hizo lo malo para que vuelva con arrepentimiento, y también al que no hizo lo bueno, también le concede que ahorita quieres hacerlo, si quiero hacerlo. Ok, entonces ven acá. A los 2 no desprecia, porque corazón contrito y humilde no desprecia al Señor, no desprecia a Dios. Y lo que nosotros tenemos que tener de grandeza es lo que Dios Padre tiene. Perdónanos, dice el Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y termina diciendo, porque si no perdona las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. O sea que el principio de nosotros es perdonar, pero también cómo acercarnos. Cuando uno se acerca, también debería acercarse como una forma en que a Dios le agrade. Hay algo que debe ser muy agradable para Dios primero, que es su voluntad. Que usted tiene voluntad. O sea que hay cosas que usted tiene que hacer de su voluntad, no porque le dice sí, no porque le ganó, sino porque usted tiene voluntad. ¿Me comprende? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero fíjate, qué bueno que alguna persona sin decirle haga, lo hace sin tener que decirle. No haga y lo deja y no lo hace, ¿sí? Porque no se le dijo que no lo hiciera, sino que usa su voluntad para hacer la voluntad del Padre, que al entender dice, voy a hacer la voluntad de Él, que no me ha hecho no haga, pero no lo voy a hacer, y me ha hecho haga, pero no porque me diga haga, sino que lo voy a hacer, ¿sí? Eso sería usar muy bien la voluntad, pero el hombre no tiene esa voluntad, sino que quiere hacer lo malo, es inclinado al mal, y también por otro lado quiere hacer el bien, pero el mal no me deja. Entonces Dios dice, bueno, pero ¿cómo se van a acercar a mí? Por eso Él tenía que enviar a alguien
que venía ungido para Dios, un ungido, una persona enviada, que lo sepa entender con el poder y la gloria que tiene, pero que también pueda rebajarse y llegar a ser inclusive una persona que pueda mediar. Teniendo todo el poder y toda la autoridad, debe tener el corazón de Dios, de tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sí? Entonces Dios misericordioso necesita una persona que tenga misericordia. Entonces la misericordia proviene de Dios, no de los hombres. Nosotros aprendemos misericordia de Dios. Nosotros aprendemos todos los pasos de la misericordia o la profundidad de lo que es la palabra misericordia. La misericordia tiene mucha profundidad. Podríamos durar, yo creo que 3-4 meses predicando cada día del Señor acerca de la misericordia. Pero como ahorita solamente queremos entender por qué Jesús sudó. Su sudor en el Monte de los Olivos era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Es que uno lo ve y uno dice, pero ¿cómo una persona puede sudar sangre? ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos entender. Porque es que cuando Dios permitió que el hombre se acercara, entonces también le dijo, bueno, le voy a enseñar cómo hacer y qué no hacer. Entonces usó como a Israel, después que estuvo 450 años estando en un país idólatra, porque sabía que algún día después de Jesús viniera, todo el mundo iba a volver a la idolatría. Entonces Dios quiere limpiarnos de la idolatría antes de venir Jesús, porque Jesús es la imagen de Dios. Entonces antes que viniera el mandamiento, no haga idolatría. Y después que Jesús se fue, es posible que caiga en la idolatría nuevamente. ¿Qué es lo que necesita Dios quitar? La idolatría. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a un Dios vivo, que puede aceptar su arrepentimiento, que puede aceptar sus ofrendas, que pueda aceptar su sacrificio. Usted está diezmando y ofrendando para poder santificar el restante, ¿cierto? Usted santifica. Usted dice, Señor, tú no dice, mira, yo digo la verdad, cuando yo estuve en Bogotá trabajando y teníamos una empresa donde nos iba más o menos bien, pero perdimos todo. Perdimos casi todo y veníamos nosotros ahí, como se dice, bien mal. Tuvimos que declararnos en quiebra y comenzamos de cero con mi esposa y llegamos aquí a Santander a comenzar de cero, pero desde allí entendí que ya todo lo que tengo ahora es que viene de Dios. Antes era mi esfuerzo, antes era mi deseo, antes yo quería trabajar y yo era duro para trabajar. Ese es mi esfuerzo, la capacidad humana para poder salir adelante. Pero cuando usted pierde todo, y preciso pierde todo cuando conoce al Señor. Oiga, qué casualidad. No, qué casualidad no. Es que el Señor quiere decir, bueno, ya has hecho tu esfuerzo. Entonces, ¿qué tal si quitamos todo yo y tú aceptas que todo lo que te voy a dar es mío, viene de mí? Que tú puedas dar gracias. Gracias, Señor, porque me das. Mira, nosotros cuando oramos, ¿por qué oramos? Por el alimento. Señor, creador de los cielos y la tierra, que hiciste producir la tierra, fruto, y que estás poniendo ese fruto que tú hiciste salir de la tierra, estás poniendo sobre mi mesa. Gracias. Estás santificando diciendo, Señor, esto no es por mi esfuerzo, es que tú me das mi comida, tú me das mi alimento, tú me das todo. Cuando está diezmando, ofrendando, está diciendo, Señor, yo no tenía trabajo, o yo tenía trabajo, hasta pudo haber hecho voto especial. El Señor puede aceptar, pero ¿cómo hace esos votos especiales? ¿Cómo hace a quién? ¿A un ídolo? No, cuando hace al ídolo, no lo recibe el Señor. Cuando lo hace a otro nombre, no lo recibe Él. Tiene que tener alguna conexión que verdaderamente lo una para que eso llegue al corazón y haga poner muy feliz al Dios viviente. Por eso en el Antiguo Testamento Dios permitió en el tabernáculo, después de haber pasado 400 años en medio de la idolatría y en medio de las costumbres, sacó a ese pueblo, y estando en el desierto, entonces hicieron el becerrador, que fue lo que hablamos la vez pasada, y dijeron que esto no es Dios. Entonces pasó lo del agua, lo limpió, luego Jesús hizo la purificación, lo lavó, lo limpió. Pero ahora necesito que me sirvan, ya limpiados y ya tienen la sangre, ya tienen todo esto. ¿Ahora qué? Ahora es la parte que nosotros debemos decir, ¿qué vamos a darle? Porque nosotros hemos recibido. Dios nos quiere dar algo. Nosotros, ¿cómo devolvemos? Con servicio, ¿cierto? Ya habiendo purificado mis cosas, habiendo dicho, esta casa es la casa que tú me diste, esta es la esposa estos son los hijos que tú me diste, ahora yo ¿cómo te retorno? Mucho por eso dice, hace el diezmo, hace la ofrenda, hace los votos para que el Señor lo reciba. Así también mi vida debería ser. ¿Qué hizo? Bueno, por ejemplo, voy a decir, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su vida de sacrificio? Precisamente en el modelo que se hizo en el Antiguo Testamento, donde fue dado por medio de Moisés la ley,
y se hizo un tabernáculo para que sirvieran a Dios y el Señor enseñó cómo acercarse. Entonces usted lee, por ejemplo, Deuteronomio, Números, Levíticos, y dice todo cómo debía ser el proceso para entregar las ofrendas, los sacrificios. Todo lo que tenía que entregar, Dios lo aceptaba siempre y cuando cumpliera con las normas de purificación. Entonces el cordero tenía que ser limpio, ¿cierto? La sangre, que tiene que ser no mayor de 1 año, todo así tenía que estar muy limpio, muy puro. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Como Dios es santo, usted no podía entregarle cualquier cosa. Sin embargo, cuando Dios les dijo, por ejemplo, vamos a Deuteronomio, Éxodo capítulo 20, ya les voy a decir. Me imagino que ustedes están haciendo las tareas que les he puesto de leer, ¿sí? Lean esto, yo les dije, lean capítulo tal, lean esto, porque vamos preparando para que ustedes puedan crecer, porque no venga únicamente como para decir, yo ya sé alguna cosa nueva, sino para que su vida de fe progrese, crezca espiritualmente, y usted pueda tener pueda hacer un mejor servicio de sacerdote al sumo sacerdote que es Jesús. Porque nos hizo reyes y sacerdotes. Si usted no sabe cómo se hizo sacerdote, lo estamos viendo a través de estas prédicas. ¿Cómo fue que nos hizo reyes y sacerdotes? Eso tenemos que continuar en ese proceso de hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Porque Jesús, yo les dije, Él fue ordenado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces la semana pasada concluimos que dijimos, es que ahorita nosotros comenzó un sacerdocio santo, porque comenzó un sacerdocio que no tiene que ser de los levitas, sino que Jesús nos ordenó como sacerdotes del sumo sacerdote para servir a un Dios viviente, y también nos hizo reyes y sacerdotes, reyes que tienen poder y autoridad, pero dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es lo que aprendemos? Manso y humilde. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sacerdote? Manso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un rey? Debería tener mucho poder, pero lo que tiene en el corazón es la misericordia de un rey. Misericordioso. Entonces, ¿cómo se representa? Como uno que es el dueño y viene como rey, pero va a servir de sacerdote. Y nosotros nos quedamos aquí en la tierra, mientras la cabeza, que es el Señor, el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, no hecho por manos humanas, no esta creación, sino que Dios mismo la hizo el lugar celestial. Entonces el sumo sacerdote está allá, nosotros estamos acá. Pero ¿cómo ofrecemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo fue que se hizo todo esto? ¿Cómo es que podemos experimentar verdaderamente, no tenerlo como una tradición y una religión? Y mucha gente dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Aprendió de memoria? ¿Cuántos aprenden de memoria al Padre Nuestro y lo dicen? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Uy, ¿cuánto llevo? Tanto. Sí, Padre Nuestro que estás en el cielo, y lo unen, Santa María. Es que no es repetir, es experimentar. La vida de fe se experimenta el amor, se experimenta la gracia, se experimenta la misericordia, se experimenta el perdón, se experimenta la paz, se experimenta el gozo, la gracia, el retorno. Todo es una experiencia, porque Dios está vivo, y si usted no está muerto espiritualmente, debe experimentar su sacerdocio. Y aquí quiero continuar la prédica de la semana pasada, conectando con esta para que entienda esta palabra que nos va a ayudar muchísimo a entender esto. Bueno, cuando se estableció el tabernáculo y el oficio de sumo sacerdote, nosotros tenemos que entender que Dios dijo, bueno, van a tener que hacer algunas ofrendas. El sacerdote, dice el 28, las vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? Entonces usted lo lee todo, no vamos a leerlo ahorita todo, pero está diciendo en el 28 inclusive cómo debería ser todo lo que iban a hacer para el servicio sacerdotal. Desde el versículo 7, vamos a tomar solamente algunos pedacitos, usted lo lee todo. Dice 28:7, dice, tendrá 2 hombreras semejantes, y su cinto, 28:7, tendrá, estoy mal, las cortinas de humo de zafiro, obra de jamor. Tomarán púrpura. Esas son las vestiduras, digamos, que usted tiene que ver a Jesús, obra de grabador, pondrás, es que hay mucho. Y hará el pectoral, fijará los ojos, entrará Aarón y harás demás. Bueno,
Bueno, desde el 36, es que hay que leerlo todo y se me va todo el tiempo. Leamos desde el 36. Harás además una diadema de oro fino, ¿sí?, y grabadas en ellas como grabadura de sella santidad a Jehová, y pondrás un cordón azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra. Perdón, tico. Bueno, cuando termina de hacer estas vestiduras, luego viene la consagración del sumo sacerdote. No voy a profundizar en la del sumo sacerdote. Voy a profundizar en las ofrendas o cómo se ungía, digámoslo así, a estos sacerdotes. Es mejor. Pase al capítulo 29, versículo 7. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás, ¿cierto? Así era que se ungía, con un aceite que se derramaba sobre la cabeza. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás en la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 de parte de efa de flor de harina amasada con 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, y la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esa era una forma de hacer la consagración para que ellos pudieran servir al Señor. Así está diciendo, las ofrendas diarias. Eso es lo que tenían que hacer diariamente. El sacerdote tenía que tener unción, los otros sacerdotes tenían que hacer una unción. ¿De dónde sacaban ese aceite? Ese aceite lo sacaban precisamente de las aceitunas, que cuando la persona hacía la ofrenda, entonces tenía que tener unas primicias, siempre las primicias, por ejemplo, de las vacas, las primicias de una cosa, las primicias de otra cosa. Entonces, cuando usted está haciendo algo: Señor, yo te doy mis primicias a ti. ¿Por qué hace las primicias? Porque usted está recibiendo algo que no tenía y usted da primicias. Yo recuerdo cuando montamos la fábrica aquí en Bucaramanga, yo le dije: Bonita, la primera venta que se haga son las primicias para el Señor. Yo no sé si iba a ser poco, si iba a ser mucho, pero fue las primicias y las entregamos como primicias, como que es lo primero, porque el primer hijo era el primogénito. Jesús también era como las primicias de Dios. La mujer tenía un hijo, la primicia era Jesús, ¿sí? ¿Para qué? Para que algún día el primogénito eran las primicias. Entonces otros lo redimían con plata, ¿sí? o lo redimían con otra cosa, pero ya sabía que esa primicia era mía. Como cuando Abraham trajo a luz, digámoslo, a Isaac, y le dijo: que sacrifícamelo, porque eso a quien amas, aunque no fue el primero, porque el primero fue la esclava, pero sí fue el primero que tuvo con su esposa. Entonces luego dijo: sacrifícamelo. Es como si fuera a tu primogénito, tu primero, tu primicia, a lo que más amas, sacrifícamelo. Y yo lo voy a sacrificar, porque es la primicia. Porque Dios siempre está pensando qué hay en su corazón, siempre está probando qué hay en su corazón. Esa primicia es el reconocimiento que usted tiene ante Dios, diciendo: tú eres. Yo no lo hago con ningún tipo de esfuerzo. Tú eres, yo te voy a dar de mi corazón, no es por obligación. Trae las primicias. Pero había votos especiales, había ofrendas, había corbán, había diezmo, había muchas cosas. ¿Cómo acercarse? Pero dentro de todo esto, de lo que Dios enseñó es cómo hacer esto todos los días ellos como sacerdotes, ¿sí? Entonces está diciendo acá: esto es lo que ofrecéis sobre el altar. 38 nuevamente: 2 corderos de un año cada día continuamente. Como decir sangre todos los días, ¿sí o no? Todos los días se va a sacrificar sangre, a sacrificar corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Por la mañana acuéstese diciendo: sangre Jesús. Por la tarde: sangre Jesús. De día y de noche, hasta la noche, hasta el día, tiene que ofrecer. ¿De dónde salió esa sangre? Sangre de Jesús, ¿cierto? Por el perdón. Señor, perdóname toda mi maldad, perdóname todo. Eso es lo que hace un sumo sacerdote, es decir, pedir siempre perdón para mantenerse lavado, limpio. Además, con cada cordero de 1/10 de efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, y la 1/4 parte de un hin de vino. Entonces, ¿qué es? Cuando usted dice que el pan de todos los días, el pan de cada día, y el vino, que es la alegría. Por eso cuando usted siempre está diciendo: Señor, te doy muchas gracias por la comida, por mi alimento, te doy muchas gracias, ¿sí?
Lo está haciendo como si estuviera echando los aceites de los olivas, que es muy bueno, pero eso lo está haciendo ellos y lo están haciendo con el aceite. Estos sacerdotes lo están haciendo con el aceite que toda la congregación estaba diezmando, porque siempre tenía que diezmar una parte de la primicia del aceite. Entonces ellos encendían la lámpara y todos los oficios sacerdotales con el aceite que se hacía allí, no era porque ellos lo hacían, sino porque toda la congregación venía y diezmaba siempre las primicias del aceite, las primicias de las vacas, muchas cosas que eran las primicias. Entonces de esas olivas también hacía eso. Y si las ofrecerás el cordero de la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de cada mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová, encendida, que traiga luz, que traiga verdaderamente algo que le gusta. Hay que hacerlo como que a él le guste, no como que a mí me guste. A mí me gustaría hacerlo de una manera, pero ¿qué hacemos? Él está diciendo hágalo así. Ay, no, pero traigamos otra cosa. En vez de traer un cordero, ¿por qué no lleva más bien, bueno, no sé, un tamal? En vez de panes, ya traigamos mojicones. Pero no, que lo haga así, ¿sí? Porque hay preceptos, escuche bien lo que digo, hay preceptos que yo no necesito entender, sino que los entiende uno cuando viene Jesús. Estos eran preceptos. Ellos dicen, pero ¿por qué masa? No, usted obedezca. Ellos obedecían sin preguntar. Pero ¿por qué harina? No preguntaban por qué harina, hágalo con harina. ¿Y por qué? Ay, Señor, pero es que ahí no hay aceite, ahí hágalo con aceite de olivas machacadas. Punto. Y ellos tenían que ir a machacar aceite y hacer sus ofrendas por sí mismos. Bien, en Deuteronomio capítulo 12, ¿dónde lo tenían que hacer? Deuteronomio capítulo 12. Entonces Dios les dio una parte donde tenían que hacerlo, ¿sí? Dice, este es un santuario, dice el santuario único. ¿Por qué ellos no pueden llevar en este momento esta vida de sacrificio? Porque no tienen el templo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, destruyan ese templo y yo levanto uno. ¿Para qué ya a veces si ya está levantando uno nuevo, uno espiritual? ¿Cierto? Pero lo vamos a ir masticando, vamos a ir uniendo una cosa con la otra. Mientras estamos leyendo acá, usted está viéndose y viendo la obra de Cristo. Usted está viendo la obra de los sacerdotes, mire cuál va a ser su obra. Usted mire lo que hacían al frente del templo, nosotros hacemos al frente de Jesús, pero usted ahorita es templo también, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos este tipo de ofrenda. Estos son los estatutos y decretos. Si veis la diferencia entre estatuto y decreto, dice estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirven a sus dioses, y sobre los montes altos y sobre los collados y de todo debajo árbol frondoso, que los destruya. ¿Por qué? Porque usted está, así como está purificando sus cosas, también tiene que purificar el lugar, ¿sí? Santificarlo. Ahora dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera, consumiréis a fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeré su nombre de aquel lugar. ¿Por qué? Porque le está diciendo una tierra que yo les voy a dar. Usted ya no va a tener otro, yo les voy a dar eso. Entonces usted quita todo eso, porque ahorita tiene que ponerme a mí, ¿sí? A mí. Ahorita piensa en mí, no piensa en todos esos dioses que tenía. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí haréis. Entonces venían de Jerusalén y de todas partes del mundo, iban a llevar hasta allá, al lugar donde Dios les dijo, donde estaba el templo. ¿Dónde estaba ese templo? Luego dice, y allí me llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en las cuales Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita recordemos lo que pasó cuando hicieron el becerro de oro. Dijo que este pueblo comió y dijo, adoraron y cantaban, y luego se sentó a comer. Porque después de eso, este es el Dios que nos sacó. Entonces, ay, comámonos, que esto está en el sitio que Dios nos dio. ¿Me comprende? Como que después de eso se sienta. Nosotros, ¿qué hacemos cuando termina el culto? Nos sentamos a almorzar con mi familia.
pero recordando siempre y oramos. Seamos gracias, Señor, porque tú has provisto el alimento para nosotros en nuestra mesa, después de terminar el culto, porque estamos haciendo lo mismo que están diciendo eso. Estamos en la tierra, estamos en la iglesia o estamos en el sitio ya santificado donde solamente se honra su nombre. Ahorita estamos alegres compartiendo el alimento porque estamos llevando la vida de fe, recordando su nombre. Eso, en cambio, ellos hicieron el becerro y ese pueblo se sentó a bailar y a comer, como si hubiera sido ese Dios que era de oro, algo muy precioso para ellos, pero no era. Por eso continuamos hoy con este. ¿Por qué? Luego dice: y comeréis delante de Jehová y de vuestro Dios, y os alegraréis, y vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en las cuales Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. A veces nosotros nos sentamos: ¿y cómo te ha ido en el trabajo? ¿Y cómo está? Bien, bien, el Señor ha sido muy bueno. Siempre está recordando de dónde viene todo esto. No es que ha sido muy bueno, es que el Señor, en verdad, que mire que todo lo que ha hecho. Y no se alegra usted más comiendo su cena, su almuerzo, compartiendo con los demás, sabiendo que eso viene y usted lo comparte con tanta felicidad. Eso es lo que está dentro del corazón de nosotros, el reconocimiento de dónde provienen las cosas. Y por eso usted siempre está dando los votos especiales, las ofrendas en el lugar donde le dijo. ¿Dónde? Antes lo hacían allá, ahora ¿dónde lo hacemos? En Jesús. Porque como estamos en Jesús, entonces ya podemos hacerlo, nosotros podemos celebrarlo literalmente. Dice: no os haréis como todo lo que hacen lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno que bien le pareciere, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que Jehová os ha dado. Entonces, en este momento estamos aquí, no hemos entrado allá, pero vamos a entrar. Así que por ahora solamente lo estamos haciendo de esa manera. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, versículo 1, ¿sí?, por herencia, y tomes posesión de ella y la habitares, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: escúchelo, mire, escuche lo que voy a decir. Usted imagínese este pueblo allá en el sitio donde está el templo, ¿sí? Y está haciéndose un reconocimiento de dónde nos sacó y qué éramos, qué fue lo que le pasó a Abraham y cómo lo sacó y qué fue lo que hizo. Pero también recuerde, mire lo que voy a decir, escuche, trate de irse por la imaginación. No sé si usted ha visto por alguna imagen la puerta dorada, ¿sí? O sea, la puerta de la misericordia que está todavía en pie en Jerusalén. Si usted la ha visto, comprenderá que esa puerta está al frente del Monte de los Olivos. Y en la parte de abajo del Monte de los Olivos está el jardín de Edén, donde Jesús solía ir a orar con los discípulos, ¿sí? Que fue cuando hizo la cena, y como había tanta, imagínate la Pascua, pues eso tenía que estar lleno de gente, pero así. Entonces se fueron, vámonos para el jardín, se fueron para el jardín. Allá fue donde Judas se desvió y cogió para entregárselo a los alguaciles y ¿sí? Pero ellos se quedaron en el jardín del Edén, pero Jesús estaba a la puerta de la entrada dorada, o la puerta que se llama la misericordia, que hasta el día de hoy está cerrada. O sea, esto que leímos ahora lo están haciendo allá, y esto es lo que está pasando, están diciendo acá. Ok, dice: y te presentarás ante el sacerdote. Entonces usted piense cuando Jesús lo llevaron al sumo sacerdote, ¿sí? Y dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres y nos los daría. Eso lo hacían continuamente. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del Señor, de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. O sea, ¿quién? Abraham, ¿sí? El cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una gran nación, grande, fuerte y numerosa. Eso le pasó a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Antes que fueran Israel, antes que fuera Israel, era Abraham, Isaac y Jacob. Era solamente un hombre, ¿sí? Que Dios lo llamó. Dice: y los egipcios los maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre.
Y clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales, con milagros, y nos trajo a este lugar que nos dio esta tierra, hasta la tierra que fluye leche y miel. Esto lo están entendiendo. ¿Está entendiendo como Jesús diciendo lo mismo? Como dice, clamamos a Dios que nos va a liberar, que nos va a salvar. Jesús es el Salvador. Jesús es el que los va a hacer retornar, los va a hacer ir a la tierra prometida. Llegaban a la tierra prometida. Entonces están recordando de dónde vienen para que recuerden al Dios viviente y puedan llevar su vida de fe normal. Dice, ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Sí, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, y en el año tercero el año del diezmo. Bueno, hasta allí. Vamos a dejar hasta allí. Entonces, terminemos únicamente con el 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya hecho a ti y a tu casa. ¿Sí? Porque dice, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Se alegrará. ¿Qué está haciendo Jesús cuando está en el monte de los olivos? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos pensando que ellos hicieron eso, cuando mataron a Jesús y comenzó la vida de la iglesia, en Hechos capítulo 7, versículo 41. No, del 40. Entonces recordemos la prédica pasada y unámosla con esta, ¿no les parece? Ok. Para que la prédica sea como un río, como algo que fluye. Entonces dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos, y se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Que no reconocieron al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque les dio el tabernáculo, aunque llevaron las ofrendas y los diezmos y todo. ¿Ellos lo estaban haciendo verdaderamente para ese Dios? Dice que no. Cargaron el tabernáculo, hicieron las ofrendas, hicieron muchas cosas, se las hicieron a Moloc y a la estrella. Ustedes han visto que hay una estrella, una bandera por ahí. Bueno, no sé, ustedes más o menos se imaginan donde hay una estrella grande, de triángulos invertidos. Ahora, todo esto que está pasando, que nosotros estamos comprendiendo de lo que Dios quiere del hombre, que se acerque a Él, y cómo le enseñó cómo acercarse, haciendo sus votos, sus primicias, sus bienes, entregándosele, pero Dios dijo, no, eso no lo están haciendo para mí. Su corazón está puesto en otra parte. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, lo que acabamos de leer, ¿sí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio,
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué es lo que Él quiere hacer ahora? Que ya no tenga algo como un ídolo que usted tenga que pensar, sino que viendo lo que Jesús hizo y ese sacrificio que hizo Jesús y toda su vida pública que llevó, sea lo que nosotros recibamos y aceptemos que el único que pudo acercarse, que le agradó a Dios, fue Jesucristo. Fue el sacrificio perfecto. Pero para hacer sacrificio tenía que tener unas primicias, ¿sí? ¿Qué son las primicias que Jesús tiene que dar por nosotros y por Él? Porque dijimos que era el aceite. Mire, estamos diciendo que cuando Jesús estaba allí, ¿cierto? Dice, saliendo, vamos a Lucas, capítulo 39. Mire, primero para llegar allá, vamos a Marcos, primero Marcos 14, que también es donde salieron, 14, versículo, a ver dónde está, 32. Entonces, fíjate que en el 14 está cuando hicieron la cena. Después de la cena, entonces Jesús habló con Pedro, la negación, y luego dice, 32, vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Getsemaní, ¿qué quiere decir Getsemaní? Getsemaní quiere decir como la piedra para sacar el aceite de las olivas. Es como usted, ¿cómo se llama? Juanita le tiene un nombre que se llama mandolina, que saca las cebollas y hace muchas cosas, como una máquina. Tac, tac, tac. Allá, digamos, Getsemaní es como la piedra que está, o donde está la piedra, donde se puede sacar el aceite. Entonces, cuando usted está en el monte de los olivos, es porque hay olivos. Si hay olivos, es porque hay aceite. Pero para sacar el aceite se necesita una prensa para sacar la sustancia que tiene la aceituna, aceitarla para sacar ese aceite. Pues se necesita, hay un aceite que se llama virgen, ¿cierto? Virgen, aceite virgen. ¿Qué es el aceite virgen? ¿Ustedes saben qué es el aceite virgen? ¿Por qué se llama aceite virgen? Porque se supone que es primer prense. O sea que el aceite virgen es como la primicia. Ese es el aceite que cuando usted saca, bueno, vuelvo y digo, el olivo era completo, el monte de los olivos era completo, pero abajo estaba la piedra, es el huerto, y allí, cuando Jesús dijo que se fue como a tiro de una piedra, dijo, voy a ir allí, mientras tanto quédense ustedes allí, yo voy y oro, fue como a tiro de una piedra, y comenzó, diciendo, Padre, y orando, cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación, y se apartó de ellos, a distancia como de tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entró la parte de la divinidad, la parte espiritual, que vino a fortalecer a Jesús para ese momento tan difícil. Entonces, está el monte de los olivos, que produce aceite, que hay que sacar de la carne que también tiene huesos, saca esa sustancia, ese líquido que es el aceite. Entonces, cuando Jesús estaba orando con eso, estaba teniendo como el aceite que sale de la primicia. Cuando Él está orando, sus primeras gotas de sangre, que es como el sudor, porque dijo que con el sudor de tu frente ganarás el pan cuando sacó al hombre, y con el sudor de tu frente trabajarás y ganarás el pan. Jesús está haciendo un trabajo para Dios, muy precioso. Y quiere ese primer trabajo que está haciendo, Él está haciendo eso por su propia voluntad, ¿sí? Él dijo, no se haga mi voluntad, haz tu voluntad. Entonces, en ese momento de angustia que vino ese ángel a fortalecerlo, a ver en ese momento tan angustiante de él, que lo está diciendo el Salmo 27, ¿sí? Y por eso y Proverbio también está diciendo. Digamos que el Salmo 27 está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes.
Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, o sea, de alegría, de canto. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ese es el gozo de lo que le espera a Jesús. Está puesto el gozo delante de él. Oye, oh Jehová, mi voz que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Jesús dice que en los días de su carne, vamos a separar las tres, vamos a dejar el Salmo, vamos a dejar Hebreos capítulo 5, vamos a ver, que el Señor nos ayude, que me ayude a tener sabiduría para que ustedes puedan entender y asimilar todo esto. Capítulo 5, versículo 7. No, desde el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote según se le dijo, tú eres mi hijo. ¿Sí? Sino el que le dijo, porque Dios fue que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en este momento, porque está entregando las primicias. Esa sangre que derramó Jesús al ofrecer estos ruegos y súplicas es como el aceite virgen. El aceite virgen no se saca por presión. El aceite virgen, no hay extra virgen, ¿no? Ustedes saben que eso no existe, el extra virgen. Yo no sé dónde sacó esto. Deja que lo unen con otros aceites y sacan el virgen y dicen que está refinado. Pero solamente hay virgen y el de prense. Segundo prense. Primero. Entonces, el aceite virgen es el que cuando se cogen todas las aceitunas machacadas y se meten en un costal, la propia fuerza, el propio montón, eso lo meten entre unas bolsas que tienen unos orificios muy delgaditos, que con el solo peso, ese primer aceite es por presión de sí mismo. No necesitó el burro y el que va dando prensando, porque eso fue lo que hicimos nosotros después. El primer prense fue de su voluntad. O sea, Jesús no estuvo allá porque alguien lo obligó. Él dijo, yo de mí mismo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Cuando dice yo la pongo, está ofreciendo ese aceite, ese primer prense, esa primera presión de sacrificio y ofrendas por el pecado que no le agradaban. Él mismo dijo, tú me diste un cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga la mía, sino la tuya. Es decir, Jesús podía decir, yo no voy a hacer esto, pero voy a poner mi voluntad en tu voluntad. No es por la obediencia, no es por desobediencia, es que voy a ponerlo. Entonces fue declarado hijo de Dios, fue declarado sumo sacerdote en ese momento, según el orden de Melquisedec, y Dios aceptó ese primer aceite virgen, digámoslo así, esas primeras gotas de sangre que cayeron sin haberle azotado, sin haberlo traspasado, sin haberlo molido. Después sí comenzó la parte de la trituración, el molerlo, que eso fue lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos fue prensarlo finalmente, sacarle, desocuparle toda su sangre hasta cuando salió sangre y agua. Pero el primer prense fueron las primicias para él, para de su voluntad, de su oración. Y él quería hacerlo tanto que vino un ángel y lo ayudó para que en esa presión tuviera más esfuerzo. Por eso es la oración que se hace de su voluntad y se entrega a usted como sacrificio vivo, santo. No es porque yo ponga a alguien a hacer algo, venga usted haga esto, venga usted haga esto. No, yo tengo que tener una voluntad. Usted está aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque tiene voluntad o porque alguien lo trajo. Usted está aquí obligado porque, no, si no viene entonces yo no, o sí, no, es que yo vengo porque me trajeron, yo es por complacerlo, por complacerla, porque si no entonces se pone bravo. No, Jesús estuvo allí en Getsemaní. Jesús llegó a la entrada
y lo sacaron del templo. Y luego él celebró Santa Cena en el lugar donde le dijeron, y en el camino al jardín de la Getsemaní, que se llama prensa de aceite, él llegó allí y recibió su primer prensa, o dio su primer aceite virgen, como sin haber presión externa, ¿sí? Sin que nadie lo presionara. Todavía no lo estaban persiguiendo, todavía no había pasado nada, solamente él sabía lo que la angustia que tenía y esa presión que vino con esa oración, ofreciendo ruegos y súplicas al que pueda librar de la muerte. Dios aceptó esas primicias, ese primer aceite, ese primer prensa, pues, digamos, de la presión de lo que dice ese salmo. Cómo tenía esa presión entre la vida y la muerte, untarse de la muerte. Es que todo el que se moría quedaba inmundo, entonces tenía que santificarse. Por eso fue la prédica de la becerra rociada, que para quitar la muerte, el mismo que santificaba, los mismos que esparcían la sangre, los mismos quedaban inmundos por haber tocado la muerte, porque yo toqué muerte. Entonces tenía que ir a sacar el agua que tenía condensada, las cenizas de la becerra, tenían el hisopo, tenía las cenizas del cedro, sí, tenían las cenizas de la becerra y el hisopo, y luego lo pasaban por agua y los esparcía. Pero el que hacía ese oficio se ensuciaba, también quedaba impuro hasta la noche. Entonces Jesús estaba recibiendo toda nuestra impureza. A partir de ese momento está ofreciéndose al Señor para que no se haga la voluntad suya, sino la voluntad de Él. Entonces Él puso su voluntad. Bueno, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo ni es que sí, ni es que no, sino vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque hay que quitar esto, porque estos sacrificios, esas ofrendas no te agradan. Entonces, ese primer aceite, esas primeras lágrimas, ese primer sudor, es de un trabajo. Cuando usted suda, dice, aquí sudando gotas de sangre. ¿Qué? Mira a Jesús, sin que nadie le hiciera presión, sin que nadie lo persiguiera todavía, él solamente esperando, sabiendo lo que le esperaba, tocar la muerte, que le llegara muerte, y que él tenía que poner en ese momento era sus manos en el conocimiento y ofrendar las primeras gotas de su sangre, de su esencia, como una oliva machacada que en primer prensa está dando sus primicias. Por eso cuando nosotros damos primicias, uno tiene que acordarse de esto. Es que Él nos dio lo mejor, Dios nos dio lo mejor. Jesús nos dio de su propia voluntad, nos salvó por su misericordia, porque es que cuando nosotros no entendemos la palabra misericordia, no entendemos lo que Jesús está haciendo, orando allí diciendo, Padre, si es posible aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque tomar todos los pecados, contaminarse con toda la inmundicia, aceptar todo, es de un rey. Es la misericordia de un rey que fue ordenado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque él tenía todo poder y toda autoridad para destruir a todo el mundo. Sin embargo, Dios lo constituyó sacerdote para que mire, pobres, esta gente no me encuentra. Entonces, ¿cómo lo salvaré? Si alguno se quiere arrepentir, ¿cómo lo haré volver a mí? Jesús dijo que yo soy el camino para el Padre. Él ya aceptó mi primicia, ya aceptó esas primeras gotas de sangre. Entonces luego vinieron a decir, mira, el que se acerca, el que me entrega ya se acerca, ya no oren más. Pero que dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que ustedes no entren en tentación. Porque es que en este momento, cuando Él está dando sus primeras gotas de sangre, de sudor, de su trabajo, que hasta aquí prácticamente Él está haciendo un trabajo impresionante, que son los miles de años de la desobediencia de los hombres. Él tiene que cargar con todo el pecado, y luego, a pesar de que eran sus enemigos, amarlos y salvarlos y perdonarlos y untarse de la muerte. Es que nosotros tenemos que ver el reflejo de quién es la misericordia, para que nosotros algún día entendamos que es ser misericordioso, aunque es mi enemigo. Pero dijo, es que tú amas solamente a tus amigos. ¿Qué está haciendo de más? ¿Por qué no ama también a los enemigos? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Si te pegó una mejilla, pon la otra. Pero como la gente no entiende la misericordia de Dios, que aún ni siquiera Jonás entendió, no entendía. Jesús dijo, les voy a dar la señal de Jonás para que entienda, porque Dios es misericordioso. Entonces Jesús lo que está es ofreciéndose a sí mismo para que sea constituido por lo que padeció obediencia, para que obedezca, aprenda de Dios a obedecer en cuanto a la misericordia. Tenemos 2000 años de misericordia, se nos está agotando, ya está la vaca roja, ya tiene el templo listo, ya podría comenzar a ofrecer. O sea, van a establecer uno nuevo, y nosotros todavía estamos discutiendo en las denominaciones y en los números, y que si este dijo, que si no dijo. Pero digo, ¿acaso han entendido los hermanos de cualquier tipo de iglesia que a nosotros nos dividen únicamente las denominaciones y los nicolaitas?
Y no entendemos que en ese momento Jesús estaba orando por sus discípulos. Oró por sus discípulos antes de ir. Juan 17 oró por los discípulos. Y él dijo, yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo se santifica a sí mismo? Está haciendo que esas primeras gotas de sudor son santas, son la sangre santa ofrecida como primicias para que la masa restante sea la que nosotros sacamos, la que nosotros exprimimos, la que nosotros molimos, para que nosotros absorbamos esa vida que había en él. El aceite y la sangre es como lo mismo, digamos, ¿cómo dijera yo? ¿Cómo les digo yo esto? Es el aceite. Bueno, hay una hermana que está yendo a unas terapias. Y entonces cuando está haciendo terapias, a ella tienen que amarrarle unas toallas, muy fuerte, ¿no? Porque tiene un dolor. Entonces como tiene dolor, entonces ella va donde un señor que le hace unas terapias. Ella dice, uy, pero es que a mí me sirve. Pero es que aprieta, yo no sé cómo aprieta, ¿no? Pero aprieta y entonces lo ajusta y está mejor. Aprieta. Y entonces él puede componerlo y siente como, es lo mismo, como sacando de ahí la salud, como sacando el dolor, como trayendo salud. Entonces ella dice, pues yo no quisiera ir, pero voy a hacerlo de mi propia voluntad. Me duele mucho, pero voy a poner mi voluntad para ir, porque si así me duela voy a tener que hacerlo, por mi salud. Porque un dolor causa para un bienestar. Jesucristo causó ese dolor, se lo ofreció a Dios, ese dolor se lo ofreció, aunque él está mal, pero va a traer la salud para todo el mundo. Es la salud, la vida para todo el mundo. Es que esparce vida, porque así como esta hermana también dice, es que yo voy, aunque el sitio es contaminado, aunque el sitio es cochino, pero no importa, oye, necesito ir allá. Bueno, entonces digo, no, pues lleve sus cosas, tranquila, no se preocupe. Jesús también llevó su propio vestido. Jesús llevó un vestido blanco y él no fue con los vestidos que usaba todo el mundo, un vestido que era de una sola pieza. ¿Por qué? Cuando él estaba llorando es como si toda la sangre concentrada como en la carne. Jesucristo tenía la vida en su carne, la carne y la sangre. Cuando exprime la carne, las olivas, sale el aceite. Cuando muele a Jesucristo, machaca a Jesucristo, sale la vida, sale el líquido, que es como aceite, que debe permanecer en nosotros para siempre. El aceite o la sangre es como lo mismo, que debe permanecer, debe salir. Si a mí me exprimen, si a mí me presiona, ¿qué sale? Sangre de Jesús. En las prédicas, ¿qué sale? Sangre de Jesús. Cuando los ángeles vienen a ayudarme a predicar, ¿qué sale? Sangre, sale vida. Es como la presión que siento yo en las prédicas, que viene y digo, hay arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué es? Ay, esto me duele mucho, Señor. Bueno, entonces haga la oración y entonces uno se deja apretar, entre comillas, por el arrepentimiento y sale, perdóname, Señor, perdóname. Eso trae sanidad, porque entonces queda la sangre, queda la vida. A veces nosotros necesitamos como que nos exprima, confiese su pecado y luego hasta ver si sale sangre de Jesucristo. Entonces, ¿usted qué tiene que salir de usted? El arrepentimiento. ¿Con qué lo puede lavar? Con la palabra. ¿Y luego qué hace? La sangre de Jesucristo. No se preocupe, Dios aceptó las primicias de nuestro Señor. Nosotros únicamente tenemos que seguir a veces como presionando la sangre cuando hacemos algo. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Su pecado lo presiona. Confiese la sangre de Jesucristo. Si el acusador, bueno, Hebreos, no estaba en mi Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, y sus ángeles fueron arrojados con él. Otros ángeles, no los del Señor, sino otros ángeles que traen presión, otros ángeles que vienen a molestar. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cuáles son los otros ángeles? Los ayudadores de Satanás, que están siendo adorados detrás de toda la idolatría. Los ángeles que escaparon de Dios también quieren que le haga idolatría, porque saben que no están adorando al Dios viviente, sino que están adorando a alguien que está detrás de una idolatría. Moloch, Moloch. O sea, está llevándole su adoración a alguien que usted no ve. Pero usted no necesita hacer esto, sino solamente diga: voy a enseñar acerca del nombre de Jesús. Tengo que enseñarles acerca del nombre de Jesús, porque hoy leí las primicias a mi esposa del nombre de Jesús, pero es muy largo, son 2 horas por lo menos. Entonces dice 10. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Presiona, y usted no confiesa el pecado, prefiere comérselo, y él presiona, y le está diciendo: pero si ahí está mi sangre.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice que nosotros no hemos resistido hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros hasta la muerte, dice, menospreciaron mi vida hasta la muerte. No se preocupe, Jesucristo, que hizo, menospreció su vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo que pasa es que Él hizo la voluntad por nosotros, nosotros solamente nos acogemos a Él, para que su sangre que derramó sea el que nos ve, el que nos ayuda a vencer al enemigo nuestro, que es a veces nuestra propia conciencia. Pida perdón si usted ha llevado una vida de atrás, no más. Haga retorno, Señor, perdóname, yo he hecho lo malo. Es que Él nunca, mire, escuche lo que le voy a decir con lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir con lo que le voy a decir. Estaré diciendo al que tenga oído para oír, oiga, escuche, ¿sí? Dios no está enojado porque usted cometió el pecado. Dijo, entonces, ¿qué hacemos? Pecamos más para que abunde la gracia, porque es que, ¿se acuerda de la prédica que dije? Es que ella amó mucho porque ha pecado mucho, amó mucho, se le perdonó mucho. Entonces, ¿pecamos más para que nos ame más? No, si uno entienda, cuando usted ha hecho algo malo y usted hace retorno, usted se arrepiente, Dios lo ama. O sea, es la misericordia de Dios expresada en perdón y arrepentimiento. Dios se complace mucho en el que se arrepiente. No se arrepiente de lo malo que haya hecho, también de lo bueno que ha dejado de hacer. Vuelvo y digo, hay cosas que usted dice, yo no he hecho nada malo, pero he hecho lo bueno. No, entonces también arrepiéntase, porque sabiendo hacer lo bueno no se arrepiente. Entonces la presión que siente, usted tiene que decir, perdóname, use la sangre, tenga la vida. Luego, cuando usted sea ungido con la sangre de Jesucristo, va a salir de su interior y usted puede vencer el acusador, que no solamente lo acusa de lo malo que hace, sino de lo bueno que no ha hecho. ¿Sí? Entonces todo el mundo siempre está mirando lo malo que hace el otro. ¿Por qué no mira que también, aunque es mal, ha hecho cosas malas con su carne, pero está haciendo lo bueno con su sangre, está haciendo lo bueno con su vida? Ha dejado una cosa, está haciendo la otra, está luchando por sí mismo. Por eso Él dijo, no juzgue a nadie, no será juzgado. Con la vara que mide será medido. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita también somos primicias. Es que nosotros, cuando estamos así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace usted cuando está bajo esa presión? Orar. Romanos capítulo 8. ¿Cómo lo puede vencer? Romanos, es que Romanos es el que nos enseña, ¿cierto? Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo, a ver, ya les digo. Romanos, capítulo 8. Versículo 18. No, desde el 16. Desde el 15. Desde el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no estaban bajo la ley de ese tipo de sacrificios, ¿sí? Para estar dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es la esclavitud? El que está constantemente diciendo soy pecador, porque con eso que hacían antiguamente recordaba que usted es un pecador y nunca podía lavarse de sus pecados, porque esas cenizas de la becerra y todo lo que se hacía no puedan quitar de la conciencia el pecado, que dice Hebreos. Dice, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, Abba, ¿qué quiere decir Padre? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento es lo que nos solidariza al usted hacer volver a los demás a Cristo, y usted mismo volver a Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es que Jesús gimió, Jesús gritó, a tiro una piedra, escuchó, porque estaba gimiendo para la libertad, estaba entregando eso para la libertad, para salvación, estaba haciendo una obra para salvación de todos ellos. Tenía que entrar al lugar santísimo para que fuera sumo sacerdote, pero tenía que entrar haciendo las primicias, haciendo su voluntad, que yo voy a hacer según su voluntad, ¿sí? Y en esa voluntad fuimos nosotros santificados. Ahorita nosotros ¿qué hacemos? Porque
Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Dentro de él tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias del Espíritu? Eso, que llegó la primicia de la sangre, llegó las primicias del Espíritu Santo, llegó a usted el principio de la alegría, el principio del gozo, el principio de la libertad, el principio de la felicidad, el principio de llamar a Dios Padre. Todo esto es primicia. Todo es, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que usted, ¿qué le queda? Orar en el Espíritu. Si recibe el Espíritu Santo, si usted es de Cristo, cuando está en esa presión, recuerde que el Espíritu Santo viene a ayudarlo, como a Jesús vino a ayudarlo, a fortalecerle un ángel. ¿A usted quién lo fortalece? El Espíritu Santo, para que usted gima, para ser liberado, para cuando usted, si el pecado lo está acusando, usted gima, ayúdame, hasta cuando salga la sangre, hasta cuando usted diga sangre de Jesús, hasta cuando usted con humildad reconozca que es que yo no estoy pecando voluntariamente, sino que me equivoqué y quiero volver. Cuando uno quiere volver, Jesús dijo, es que en el cielo hay más alegría cuando un pecador se arrepiente que por 99 que no se arrepienten, que no necesitan arrepentimiento. Oremos para que entendamos, nosotros solamente estamos haciendo algo como sacerdotes, ayudando a otros a acercarse a Dios, inclusive orando y clamando por otros también, pero inclusive por sí mismo. Yo tengo que orar por mí mismo, pedir perdón por mí mismo, tengo que dejar de hacer lo malo, también tengo que hacer lo bueno, también. Entonces el acusador me acusará que no está haciendo lo bueno, pero lo estoy haciendo lo malo. En los dos me hace volver, pero si era bueno que yo hiciera mi propia voluntad, como si fueran las primicias. ¿Qué es eso? ¿Cuándo son? Usted trae ofrenda al día, Señor, ¿qué es? Es de su voluntad. ¿Quién se la exige? Nadie. ¿Quién está pidiendo otro especial? Nadie, es de su voluntad. El diezmo, todo lo que usted está haciendo finalmente dice que Dios ama, es un dador alegre. O sea, una persona que recibe la alegría ya comienza a hacer todo por su voluntad. No tiene nada que obligarlo, a nadie lo obliga. ¿Quién lo obliga a estar acá? Nadie. Usted viene aquí, no, yo quiero ir, yo quiero aceptar, yo quiero recibir, yo quiero adorar, yo quiero decirle que te amo, yo quiero aceptar, yo quiero servir, yo quiero. ¿Cómo no aceptar ese retorno de la persona que estuvimos alejadas y que Dios va a considerar, mire este que está volviendo a su propia voluntad, qué bueno? Otro está llorando. Otro, Señor, mira ese pecador, que yo sí diezmo, yo se ofrendo. En cambio el otro decía, Señor, se propició a mí ese pecador. Dice, ¿cuál volvió? Justificado. El que reconoció, estoy mal. Y el otro que no necesitaba perdón, pues no alegró el corazón del Señor. Entonces pecamos más para que me arrepienta. No, porque sería de su voluntad hacer lo malo para ver si recibe lo bueno. Ese no lo aceptaría. Eso no es un arrepentimiento, eso es retar a Dios. Usted se cree más fuerte que él para retarlo y decir, entonces voy a hacer lo malo para que tenga gracia. Dijo que no necesita. Solamente es que usted entienda el camino donde está lejos, acérquese con arrepentimiento, recuerde esas premisas de Jesús. Él es sumo sacerdote que intercede por usted delante de noche, gima por usted hasta que venza por medio de la sangre que Jesús derramó y que Dios aceptó, y por eso Dios lo resucitó y lo ordenó sumo sacerdote nuestro para interceder por nosotros. Pero él lo que estaba haciendo ahí era presentándose con sus primicias de las primeras gotas, eran para él sin presión externa de su voluntad, y en esa voluntad somos santificados. Amén. Oremos. Padre, te pedimos ayuda, Señor, para que nosotros también podamos volver de nuestro camino lejos de ti. Ayúdanos que tú, al corazón contrito y humilde, no desprecias nunca jamás. Ayúdanos que nosotros aún tenemos tiempo para el arrepentimiento, que la sangre está dispuesta y tu amor y tu misericordia siempre están dispuestas. Ayúdanos, Señor, para que nosotros hagamos retorno a ti, para que nosotros siempre, conociendo tu nombre, lo invoquemos verdaderamente, que nosotros haya un arrepentimiento genuino, que nosotros volvamos el corazón a ti, porque tus pecados, tus pensamientos para nosotros son mucho más altos que lo que nosotros creemos, y tus caminos que tienes establecido para nosotros son más grandes que lo que nosotros nos imaginamos, pero menospreciamos porque no te conocemos a ti. No conocemos al Dios verdadero. Ayúdanos para conocerte, experimentarte. Bendice nuestro espíritu, bendice la iglesia ungida por el Espíritu Santo, para que también gima en este mundo para ser liberado, para que también nosotros, mientras que es liberado, también nos ofrezcamos voluntariamente como sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Dios y Padre, como sacerdotes del sumo sacerdote aquí en la tierra, para que Él también pueda ayudar a otros que te están buscando
nosotros seamos los mediadores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los santos fieles que sirven como sacerdotes al sumo sacerdote, que reciba siempre gracia y tu misericordia para siempre. Amén. Amén.